que he tomado la decisión de buscar la candidatura de nuestra coalición para ser presidente de la República. Aunque inicialmente eran 5 candidatos a la presidencia de México, la realidad es que actualmente solo hay 3 candidatos, con al menos una base sólida de apoyo. Y si bien hoy, las encuestas dan una clara ventaja a López Obrador, hoy vamos a analizar los puntos positivos y negativos de Ricardo Anaya. Para empezar, preguntémonos quién es Ricardo Anaya. El actual candidato tiene 39 años, es nacido en Naucalpan, Estado de México, pero con residencia en Querétaro. Tiene una licenciatura en Derecho por la Autónoma de Querétaro, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y un doctorado en Ciencias Políticas por la UNAM. Su carrera política inició en la década pasada, cuando en 1997 fungió como director del Instituto Municipal de la Juventud en Querétaro. Posteriormente, contendió por el 14º distrito de Querétaro a una diputación local, siendo derrotado en ese entonces, por el candidato del PRI. Ya después de este preámbulo, vamos a conocer lo bueno y lo malo de Ricardo Anaya. Para quienes lo hemos conocido personalmente, sabemos que es una persona que se prepara para cada tarea, está muy empapado del acontecer de la política nacional e internacional. Un claro ejemplo es la forma como se ha desenvuelto en los debates, donde por mucho se impuso a los demás candidatos. Además se complementa con su inteligencia, ya que sin duda ha demostrado ser un político muy inteligente y sobre todo capaz de formar estrategias políticas definidas. Anaya ha demostrado ser capaz de construir alianzas dentro y fuera de Acción Nacional. Es innegable que el frente que hoy lo abandera como candidato no se hubiera concretado sin su trabajo y cabildeo. Hoy este frente propone un gobierno de coalición y cita varios ejemplos con excelentes resultados. Un claro ejemplo es Alemania, donde el Partido Socialdemócrata y la Unión Demócrata Cristiana han construido y mantenido una coalición que llevó a Merkel al poder, y para nadie es un secreto que Alemania hoy por hoy es la principal potencia de Europa. Anaya, desde la elección local de Querétaro en el año 2000, donde no consiguió el triunfo, ha construido una carrera política con un ascenso a mayor velocidad que la de un cohete. Pasó rápidamente de ser el secretario particular de Francisco Garrido, o sea quien le cuidaba el bolso al gobernador, a diputado local y coordinador de la bancada panista de Querétaro, eso sí por la vía plurinominal para eso de que no haya fallas. Fue presidente del Comité Estatal del PAN en Querétaro en 2010, y en 2011 Calderón lo nombró subsecretario de Planeación Turística, y ya en el 2012, llegó al Congreso nuevamente por la vía plurinominal. En 2015, Gustavo Madero, quien en ese entonces era presidente del PAN, buscaba una diputación plurinominal, así que digamos que le encargó el changarro y Anaya fue designado presidente interino y nuevamente en ese año, mediante elecciones internas Anaya fue electo como presidente del PAN, quien triunfó frente a su opositor Javier Corral. Y hoy tenemos a un Ricardo Anaya candidato a la presidencia. Ricardo Anaya ha sido señalado como involucrado en una red de lavado de dinero. Vídeos y señalamientos han sido difundidos a la opinión pública. El más reciente implica al hermano de uno de los señalados, donde expone ante una supuesta empresaria de origen argentino la forma de operación de lavado de dinero. De hecho, en España se había iniciado una investigación al respecto, hecho que claramente fue usado en contra de Anaya, pero la realidad es que la investigación fue archivada y esto no se debía a ningún soborno a las autoridades españolas como muchos líderes de opinión y politólogos de esos que abundan en Facebook y YouTube sugieren, más bien se debió a que las supuestas pruebas que se habían presentado no eran más que recortes de la prensa mexicana. Y la realidad jurídica es que no hay más allá de señalamientos, incluso aunque esos provienen de los implicados en esta supuesta red de lavado de dinero, la ley es clara al respecto, no basta una declaración de parte de un inculpado, se necesitan pruebas al respecto. En este sentido, frente a los aspectos negativos que analizaremos en un momento, no hay una prueba real y concreta en contra de Anaya. México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de nuestro país. ¿Por qué le pedimos visa a quienes vienen de países que son antagonistas de Estados Unidos? Irak, Irán, Yemen. Justamente para que ellos tengan un control. ¿Cuántos terroristas han entrado por México a Estados Unidos? 0.
Vamos a poner todo sobre la mesa con firmeza. Ricardo Anaya ofrece una visión de política exterior más acorde a un México moderno. Uno de ellos es el manejo de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Si bien México siempre ha mostrado una postura pasiva frente a Estados Unidos, es necesario que se tome una postura más activa y negociar con mayor liderazgo los puntos a favor de México. México debe poner en la balanza de negociaciones su postura y las acciones que ha realizado en beneficio de la seguridad de Estados Unidos, tal y como lo mencionó Anaya en el segundo debate. Jamás ha entrado algún terrorista a Estados Unidos por suelo mexicano y muchas acciones del gobierno de México son en beneficio solo de Estados Unidos. Pero como todo en la vida, hay aspectos positivos y negativos. Veamos ahora los aspectos negativos de Ricardo Anaya. Ya mencioné que Anaya es una persona que se prepara muy bien para cada actividad, pero siendo honesto su estilo siempre es el mismo, no cambia. Su estrategia de contraste de ideas es siempre el mismo, la confrontación, el ataque y sobre todo manipula y acomoda la información que presenta para que encaje con su discurso. A ver, Javier, claro que debemos ser oposición. El problema contigo, Javier, es que te opones, pero te opones a todo. A nosotros no se nos olvida tu oposición a nuestro presidente, el presidente Felipe Calderón. Nos acordamos de la polémica que surgió a partir de tus diferencias con él, con este tipo de notas, donde a nuestro presidente le llamas cobarde, colérico, fracasado. Tengo aquí tu artículo del Universal, de agosto de 2012. Francamente usas el lenguaje de Andrés Manuel López Obrador. Hablas de la estrategia militar, convertida en guerra de Calderón. Hablas de decenas de miles de muertos, mutilados, heridos. Oposición, sí, Javier. Oposición a los priistas, a los de enfrente, no a nuestro buen presidente panista. En la administración de Felipe Calderón es el sexenio con mayor inversión en infraestructura en la historia de nuestro país. Pero seamos sinceros y seamos autocríticos. Otra vez no cambiamos. Las estructuras clientelares y corporativas del PRI quedó intacto el pacto de impunidad. Se le entregó a Elbester Gordillo el control de la educación básica en nuestro país, nombrando a su yerno subsecretario de Educación Básica. El control de la educación preescolar, primaria, secundaria, el futuro de 25 millones de niñas, niños y jóvenes. Ricardo Anaya elogia los beneficios de un gobierno de coalición y cita ejemplos extranjeros exitosos, pero el buen juez por su casa empieza. La alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no es nada nueva, ya se ha efectuado en México. Podemos citar los ejemplos de Sinaloa y Baja California, pero él no los utiliza como ejemplo. ¿Por qué? Bueno, en Sinaloa no es un secreto que el gobierno de coalición que llevó a Maloba al gobierno del estado, no terminó nada bien. Pero veamos el otro ejemplo, Baja California. En el gabinete de Kiko Vega, no hay ningún perredista, ningún miembro de Nueva Alianza o del Partido Estatal de Baja California. Las coaliciones que se han realizado en México, encabezadas tanto por el PAN o por el PRI, son simples alianzas políticas, que duran solo durante el tiempo de campaña y solo son un medio de reparto de posiciones. Aunque en teoría una alianza de un partido de izquierda con uno de derecha, sería ilógico desde el punto de vista ideológico. Se supone que, en teoría, repito en teoría, los partidos políticos trabajan por el bien del país, pero sabemos que la realidad es otra. Ricardo ha sido cuestionado por el hecho de que su familia vivía en Atlanta. Muchos de sus detractores lo han usado como motivo de ataque, pero siendo realistas, si cada uno de nosotros le pudiéramos dar una mejor educación a nuestros hijos, una mejor condición de vida a nuestra familia, no nos importaría si fuera en México o en el extranjero. El problema con Anaya es que quiere representar a una sociedad harta y cansada de la situación social, económica y de seguridad que impera en México, pero ¿cómo puede Anaya representar ese cambio, si al igual que los demás contendientes principales a la presidencia, han vivido su vida laboral al amparo de la administración pública o del presupuesto? ¿Saben lo que es levantarse a las 4 o 5 de la madrugada para ir a trabajar? ¿Saben lo que es ir en transporte público al trabajo? ¿Saben lo que es vivir con menos de 10,000 pesos mensuales?
Es la segunda vez que Ricardo Anaya hace una campaña a un cargo de elección popular, pero estudiar y saber datos no te refleja lo que siente quien fue asaltado, quien no tiene para pagar su recibo de luz, quien no tiene para comprarle zapatos a sus hijos. Algunas veces llamado el joven maravilla por su rápido ascenso político, lleva en su haber varias traiciones políticas. Comenzó en la política invitado por su entonces vecino, Francisco Garrido Patrón, quien en ese entonces acababa de llegar a la alcaldía de Querétaro. Posteriormente Garrido Patrón llegó a la gubernatura, nombrándolo secretario particular, pero al finalizar su sexenio y una vez que Anaya obtuvo su candidatura al Congreso local, comenzó a operar para el candidato del PRI. Ya con la diputación, buscó la dirigencia estatal del PAN, a sabiendas de que Garrido Patrón también tenía ese objetivo, pero obviamente a Anaya no le importó y se hizo con el control del partido albiazul en Querétaro. Esta situación provocó una tensión en el PAN de Querétaro, pero en el 2011 Calderón se lo llevó al gobierno federal como subsecretario de Turismo. Aquí fue cuando, con el apoyo de Calderón y Madero, logró ser incluido en la lista de candidatos federales por la vía plurinominal. Una vez llegando a la Cámara, destacó por su desenvolvimiento, además de su actuación y discursos muy preparados, sin dejar nada a la improvisación. Como presidente de la Cámara de Diputados y en alusión del Pacto por México, se aprobaron las llamadas reformas estructurales. En el 2014 junto a Gustavo Madero, llegó a la dirigencia del PAN derrocando a Ernesto Cordero, que representaba a la corriente de Calderón, al cual ya le había dado la espalda. Cuando Gustavo Madero pidió licencia para buscar una diputación, obviamente plurinominal, Anaya quedó al frente del PAN, lo que utilizó para planear su candidatura a la dirigencia del partido. Cuando Madero consiguió su candidatura, pactó con Anaya que le daría su apoyo para llegar a la dirigencia del partido, a cambio de ser el coordinador de la bancada panista. Pero cuando Madero le pidió su apoyo... Surprise, motherfucker. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Además, aunque en ese entonces Margarita Zavala tenía el apoyo de gran parte de los panistas, que según ellos tenía posibilidades de contender y vencer a Obrador en las elecciones, Anaya, haciendo gala de sus habilidades de planeación, comenzó a construir una alianza con el PRD y eliminar toda posibilidad de decisión democrática sobre la candidatura por parte de dicha alianza, lo que propició la ruptura con Calderón, cuando antes había sido uno de sus defensores. Así podría aumentar esta lista, pero el objetivo es ver lo bueno y lo malo, no es engancharse en un sentido. Anaya es capaz de traicionar a su propia madre si eso le representa medio punto de popularidad. Y un político tan sediento y tan sensible a las mediciones de opinión pública, pues siempre es peligroso. Porque no tomas tus decisiones basadas en lo que le conviene al país, sino en lo que la gente piensa de ti. Probablemente las personas que en su momento apoyaron a Anaya, ahora piensen que cometieron un error, pero como el mismo Anaya dice. Dicen que en política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias.